Era un día soleado y tranquilo en el pequeño pueblo de San Javier. Las clases estaban por terminar, y los niños de la escuela pública número 12 esperaban con emoción la tan esperada excursión anual. Esta vez, el destino era especial, una visita guiada al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Novatech, una institución famosa por sus proyectos de ingeniería avanzada y por colaborar con universidades de todo el país. Entre los estudiantes, había uno que pasaba desapercibido para la mayoría, Tomás, un niño de 12 años, delgado, con cabello despeinado y una mirada que siempre parecía perdida en algún pensamiento lejano. No era el más popular, ni el más hábil en deportes. De hecho, muchos lo consideraban raro. Pero lo que nadie sabía era que Tomás tenía una mente brillante, curiosa, inquieta. Desde los 6 años desarmaba radios, relojes, juguetes y cualquier cosa que encontrara en casa solo para entender cómo funcionaban. El autobús escolar llegó a Novatech entre risas, cantos y mochilas llenas de galletas. Los niños descendieron y fueron recibidos por el ingeniero Carlos Méndez, uno de los jefes de proyectos del centro. Vestía bata blanca, gafas de seguridad y tenía una forma de hablar muy técnica, lo cual hizo que la mayoría de los niños se distrajera al instante, excepto Tomás. Durante el recorrido, Carlos mostró salas con brazos robóticos, impresoras 3D gigantes, drones de uso agrícola y simuladores de realidad virtual. Pero hubo un momento en el que todo cambió, el grupo fue llevado a una sala sellada con vidrio, donde se podía ver una máquina enorme, con cables expuestos y una estructura incompleta. Y aquí, dijo el ingeniero Carlos, es donde trabajamos en nuestro proyecto más ambicioso, el modelo de turbina de flujo híbrido. Un sistema que puede generar energía en zonas sin acceso a electricidad, usando tanto el viento como pequeñas corrientes de agua. Pero, suspiró, tenemos un problema. La sala se silenció. Hasta los niños más inquietos prestaron atención. Hace 6 meses que no podemos hacer que el sistema se estabilice. 30 ingenieros han trabajado sin descanso y no hemos podido solucionar un error de sincronización que hace colapsar el ciclo de energía. Nos tiene completamente frustrados. Tomás se quedó mirando la máquina. Algo en su expresión cambió. Se acercó lentamente al vidrio, mientras los demás seguían caminando. Tomás no decía nada. Solo observaba. Sus ojos iban de un componente a otro, de un cable al sensor, del eje a los disipadores de energía. Algo no cuadraba. No podía explicar por qué, pero en su cabeza, como un rompecabezas sin terminar, las piezas comenzaron a moverse. ¿Qué miras tanto, Tomás?, le susurró Marcos, uno de sus compañeros de curso, con tono burlón. Tomás ni siquiera respondió. Estaba completamente concentrado. Luego levantó la mano. Disculpe, ingeniero, dijo con voz tímida. ¿Puedo hacer una pregunta? Carlos Méndez sonrió, complacido de ver que al menos uno de los chicos mostraba interés. Claro, dime. Los ciclos de activación están controlados por un reloj de pulso sincronizado, ¿verdad? El ingeniero parpadeó, sorprendido. Sí, correcto. ¿Cómo sabes eso? Porque si el reloj genera señales a intervalos exactos y tienen un retardo de carga en el módulo de acoplamiento magnético, eso puede causar una desincronización progresiva. Los demás niños lo miraron como si hablara otro idioma. Incluso la guía turística alzó las cejas. Carlos, en cambio, se acercó un paso, intrigado. ¿Estás diciendo que crees saber qué está fallando? Tomás dudó un segundo. Luego asintió. Creo que la secuencia de activación del módulo está desfasada por 1 microsegundo cada ciclo. Es muy poco, pero si se acumula, el sistema entra en colapso. Si usan un circuito de realimentación lógica con autocalibración, pueden corregir el retardo automáticamente. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie entendía lo que pasaba. Un niño de 12 años acababa de ofrecer una posible solución que decenas de ingenieros no habían podido hallar en meses. Carlos lo miró con más atención. ¿Has estudiado electrónica avanzada? No, pero leo mucho en casa. Y hago experimentos.
Carlos pidió permiso al docente a cargo y se llevó a Tomás a una sala contigua. Ahí, le mostró un modelo virtual de la máquina, una simulación exacta. ¿Podés mostrarme lo que harías? Tomás se sentó frente al monitor, dudando un poco. Luego comenzó a mover módulos, añadir subrutinas, ajustar tiempos de pulso. A los 20 minutos, la simulación no solo funcionaba, sino que el error desaparecía. El ingeniero Carlos no podía creer lo que veía. La simulación, que tantas veces había fallado en manos de especialistas con años de experiencia, ahora mostraba un flujo estable, sin sobrecargas, sin errores de sincronización. El sistema funcionaba. Esto no puede ser, murmuró, más para sí mismo que para Tomás. ¿Cómo lo hiciste? Solo pensé, respondió el niño, con una modestia desarmante, en cómo funcionaría si en lugar de una máquina fuera un sistema vivo. Como el cuerpo. Si el corazón y los pulmones no se sincronizan, todo falla. Pero si se ajustan automáticamente al ritmo, pueden compensarse. Carlos se quedó en silencio unos segundos. No sabía si debía reír, llorar, o llamar a todo el equipo de ingeniería. Optó por lo último. A través del intercomunicador pidió que vinieran de inmediato los líderes del proyecto. En menos de 5 minutos, llegaron 3 hombres y una mujer, todos con expresiones de cansancio, portapapeles, y algo de escepticismo en los ojos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Otra teoría sin probar? Tienen que ver esto. Él lo hizo. ¿Él? Preguntó una de las ingenieras, mirando a Tomás, ¿un chico? Sí. Hizo una modificación en la simulación. El retardo desapareció. Repitieron la simulación frente a todos. Y nuevamente, el sistema se ejecutó con éxito. Estabilidad total. Ningún fallo. Hubo un silencio sepulcral. Luego, uno de los ingenieros habló. ¿Quién es este chico? Soy Tomás, respondió, bajando la mirada, casi como si hubiera hecho algo malo. Tomás, repitió Carlos, acabas de resolver lo que 30 ingenieros no pudieron en medio año. El comentario dejó a todos perplejos. Los ingenieros comenzaron a hacerle preguntas técnicas. Tomás respondía como podía, a veces con palabras simples, a veces con conceptos que parecía haber absorbido de alguna lectura escondida entre libros polvorientos o videos de ciencia en Internet. Los niños del curso, que al principio no entendían nada, empezaron a rodear la sala con asombro. El profesor de tecnología, que había acompañado el viaje, tenía la boca entreabierta. Jamás imaginó que ese alumno callado al fondo del aula estuviera resolviendo problemas de alta ingeniería en un centro de desarrollo. ¿Podemos probarlo en la máquina real?, preguntó uno de los ingenieros. Carlos asintió, y el equipo se puso en marcha. El ambiente en la sala de pruebas era tenso, como si todos contuvieran la respiración. El código que Tomás había modificado en la simulación fue trasladado al sistema principal. Los ingenieros trabajaban con rapidez pero sin saltarse un solo protocolo de seguridad. Todos sabían que, si esto funcionaba, podía significar un avance crucial no solo para Novatech, sino para comunidades enteras que vivían sin acceso a electricidad. Tomás se mantenía al margen, observando en silencio, con los brazos cruzados y la misma mirada profunda que había tenido frente al vidrio. No parecía nervioso, solo atento, como si todo lo que ocurría fuera parte de un experimento mental que ya había realizado en su imaginación. Sistema cargado, anunció uno de los técnicos. Activación en 3, 2, 1. La máquina comenzó a girar con un zumbido suave, muy diferente al ruido errático y vibrante de intentos anteriores. El rotor principal giró con fluidez, y las lecturas en pantalla se mantuvieron dentro de los parámetros ideales. El sistema de energía híbrida estaba funcionando. Por primera vez desde que el proyecto comenzó. El silencio fue interrumpido por una exclamación. Está estable. No hay sobrecarga. Mira la curva de potencia. Gritó otro ingeniero, está perfecta. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a aplaudir, algunos reían incrédulos, otros se miraban sin palabras.
Carlos se acercó a Tomás y puso una mano en su hombro. Lo lograste, chico. Esto cambia todo. Tomás sonrió por primera vez desde que comenzó el día. No con arrogancia, sino con esa sonrisa tranquila de quien simplemente se alegra de haber hecho algo bien. El director del centro, al enterarse de lo ocurrido, se presentó en la sala. Un hombre serio, de cabello blanco y mirada analítica. Escuchó el reporte técnico, revisó la simulación, observó el funcionamiento de la máquina en tiempo real, y luego miró a Tomás. ¿Vos hiciste esto? Tomás asintió tímidamente. ¿Te gustaría contarnos cómo llegaste a esa solución? El niño respiró hondo y respondió. Creo que a veces el problema no está en la tecnología, sino en cómo la miramos. Ustedes estaban buscando el error en la parte compleja, pero a veces lo simple es lo que se desordena. Como en la vida. El director se quedó en silencio. Luego dijo algo que nadie esperaba. Quiero hablar con tus padres. Este chico tiene que estar en un lugar donde su mente pueda desarrollarse al máximo. Cuando el director pidió hablar con los padres de Tomás, el ambiente cambió. El profesor a cargo del grupo escolar se aclaró la garganta y explicó con cierta incomodidad. Tomás vive con su abuela. Su madre falleció hace unos años y su padre no está presente. El director asintió en silencio, comprendiendo más de lo que dijo el maestro. Luego, bajó la voz, aunque con firmeza. Entonces hablaré con su abuela. Este chico necesita una beca completa. No podemos dejar que su talento se pierda. Tomás no sabía cómo reaccionar. Nunca había sido el centro de atención. Ni en la escuela, ni en su barrio. Estaba acostumbrado a pasar desapercibido, a resolver sus propios problemas en silencio. Pero ahora, personas con bata blanca y títulos colgados en la pared lo escuchaban como si él tuviera todas las respuestas. Esa misma tarde, el director del centro llamó personalmente a la abuela de Tomás, doña Clara. Una mujer mayor, de manos arrugadas y voz suave, que atendió el teléfono mientras cocinaba guiso para la cena. Cuando escuchó que su nieto había resuelto un problema técnico en un centro de investigación, pensó que era una broma. Pero al oír la voz seria y emocionada del director, comprendió que era real. Ese niño, siempre fue especial, dijo, mientras se limpiaba las manos en el delantal. Nunca me preguntó por qué las cosas eran como eran. Él solo las abría para entenderlas. Novatech organizó una reunión con autoridades educativas y en cuestión de días se aprobó una beca completa para Tomás, educación técnica avanzada, acceso a laboratorios, mentoría personalizada y participación en proyectos reales. El niño, que hasta hacía poco apenas tenía acceso a Internet en casa, ahora trabajaría codo a codo con los mejores ingenieros del país. La noticia comenzó a difundirse. Primero en medios locales, luego en redes sociales. Niño resuelve problema que ingenieros no podían solucionar, decían los titulares. Pero más allá del asombro, lo que conmovía era la humildad de Tomás. Nunca buscó fama, ni premios. Solo quería entender cómo funcionaban las cosas. Y cuando un periodista le preguntó qué soñaba hacer en el futuro, respondió sin pensarlo. Quiero construir cosas que ayuden a la gente. Que lleguen a los que nadie mira. A medida que pasaban las semanas, Tomás se fue adaptando al nuevo entorno como si siempre hubiera pertenecido a él. Por las mañanas asistía a clases regulares, pero por las tardes, mientras otros niños jugaban fútbol o veían televisión, él entraba al laboratorio de Novatech con una credencial que llevaba orgullosamente colgada al cuello. Se convirtió en el aprendiz más joven del centro, y aunque al principio muchos lo miraban con escepticismo, pronto su constancia, su creatividad y su manera única de observar los problemas conquistaron a todos. El ingeniero Carlos, que se había convertido en su mentor, le asignaba pequeños desafíos semanales, sistemas eléctricos, algoritmos de detección, estructuras modulares. Tomás no solo los resolvía, sino que los mejoraba. Un día, modificó un dron agrícola para que detectara enfermedades en cultivos usando sensores de calor, algo que el equipo había intentado sin éxito durante meses. Pero lo más admirable era su actitud. No buscaba reconocimiento, no exigía nada.
Siempre estaba dispuesto a ayudar, y cada vez que le preguntaban cómo había aprendido tanto, respondía lo mismo. Escuchando. Observando. Imaginando. Su historia empezó a inspirar a otros. Escuelas de todo el país comenzaron a hablar del efecto Tomás, la idea de que cualquier niño, sin importar su origen, podía tener un potencial extraordinario si alguien simplemente lo escuchaba y le daba una oportunidad. Incluso se organizó una campaña para dotar de herramientas de aprendizaje a escuelas rurales, en nombre del niño que había desafiado a la lógica y al sistema. Sin embargo, no todo era perfecto. En su barrio, algunos comenzaron a mirarlo con envidia. Otros, que antes lo ignoraban, ahora fingían haber sido siempre sus amigos. Pero Tomás, con esa sabiduría silenciosa que parecía venir de otro tiempo, nunca cambió su forma de ser. La gente cambia cuando algo les da miedo, le dijo una vez a su abuela Clara. Pero yo solo quiero seguir aprendiendo. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Siempre supo que su nieto era especial, pero verlo mantenerse firme, humilde y noble a pesar de la fama, era el mayor orgullo que podía sentir. Lo que nadie sabía, era que Tomás ya estaba trabajando en algo más grande. Mucho más grande. En un rincón apartado del laboratorio, Tomás había comenzado a desarrollar un prototipo que no figuraba en ningún plan oficial. Era un proyecto propio, nacido de una preocupación que lo acompañaba desde muy pequeño: cómo llevar energía eléctrica a los rincones más olvidados, donde ni los cables ni las promesas políticas llegaban. Había visto a su abuela coser a la luz de una vela. Había hecho la tarea con una linterna barata entre los dientes. Sabía lo que era que una noche pareciera interminable porque no había una bombilla que la venciera. Por eso, con piezas recicladas, motores de pequeños ventiladores y partes electrónicas desechadas, comenzó a construir una microplanta de energía autosustentable, diseñada para funcionar con materiales locales y sin necesidad de mantenimiento técnico constante. Su idea era crear algo que cualquier comunidad pudiera replicar con recursos mínimos. Carlos, su mentor, descubrió el proyecto por accidente. ¿Qué es esto, Tomás? El niño dudó unos segundos. Luego se encogió de hombros. Algo en lo que estoy pensando hace rato. Es como una estación híbrida. Funciona con viento, con movimiento humano, con cambios de temperatura. Cualquier energía se convierte en luz. Carlos lo miró con asombro. El plano en la mesa era rudimentario, dibujado a mano, pero la lógica detrás era impresionante. ¿Y para qué es? Para las casas sin luz. Para que nadie más tenga que leer con una linterna vieja. Para que las abuelas puedan coser hasta tarde. Para que los niños tengan noche, pero no oscuridad. Carlos se quedó sin palabras. Ese proyecto, tan sencillo en apariencia, tenía una profundidad humana que ningún diseño de alta ingeniería podía igualar. A partir de ese momento, el laboratorio entero se puso a disposición de Tomás. Técnicos y especialistas comenzaron a colaborar, sin alterar su idea original, solo potenciándola. Meses después, el primer prototipo fue instalado en una comunidad aislada del norte del país. Generaba energía suficiente para 10 hogares. 10 hogares que, por primera vez, encendieron una luz sin depender de generadores contaminantes ni promesas olvidadas. La gente aplaudió, lloró y agradeció. Pero Tomás, como siempre, solo sonrió. Es solo un poco de luz, dijo, pero alcanza para que empiece algo grande. El éxito del proyecto de Tomás se expandió como fuego en pasto seco. Medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir la historia. No como un simple niño genio, sino como símbolo de lo que ocurre cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Se organizó una conferencia en la capital, donde Tomás, aún con su ropa sencilla y mochila gastada, fue invitado a hablar ante una audiencia de científicos, ingenieros, educadores y autoridades. Subió al escenario con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo como tambor. No llevaba un discurso preparado. Solo habló desde el alma. Yo no soy especial. Hay muchos chicos como yo. Lo que pasa es que no siempre los vemos. O peor, no los escuchamos. A mí me escucharon.
Y por eso estoy aquí. La ovación fue larga, sincera, poderosa. Aquel niño del rincón, el que caminaba solo en los recreos y arreglaba radios rotas en su casa humilde, había encendido algo más que luces, había encendido conciencia. El gobierno, presionado por la visibilidad del caso, impulsó un programa nacional de detección de talentos en escuelas públicas. Novatech recibió fondos para replicar las estaciones de energía diseñadas por Tomás en zonas rurales. Y, sobre todo, miles de niños comenzaron a soñar con algo más que sobrevivir. Tomás, sin embargo, no se dejó arrastrar por el ruido. Volvió a su rutina, a sus planos, a su cuaderno de ideas. Seguía tomando el colectivo con su abuela cada semana para ir al laboratorio. Seguía haciendo preguntas. Seguía buscando soluciones. Porque él no hacía esto por premios, ni por fama. Lo hacía por lo que recordaba cada vez que cerraba los ojos en su habitación oscura, una vela encendida, su abuela cosiendo en silencio, y una promesa muda que había hecho sin saberlo. Que un día, nadie más tendría que vivir en la sombra. Años después, cuando se hablaba de Tomás como uno de los innovadores más influyentes de su generación, alguien le preguntó qué había sido lo más difícil de su camino. Él pensó un momento, y respondió. Lo más difícil fue que me creyeran. Porque a veces, ser niño, pobre y callado es como ser invisible. Pero lo más hermoso fue descubrir que basta una idea encendida, para que el mundo empiece a ver. Y así terminó la historia de aquel niño común, que resolvió lo que ningún ingeniero pudo, y que, sin buscarlo, encendió mucho más que una máquina. Encendió esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.